Señores asambleístas, durante los últimos 12 años, Ecuador ha intentado estructurar el modelo de negocio para el diseño, financiamiento, construcción y operación de una refinería de petróleo de alta convertibilidad. Se ha hablado de todo, de repotenciar las refinerías existentes, de construir una o varias nuevas, de utilizar petróleo ecuatoriano, de importar petróleo de Venezuela o de otros países. Se constituyó una empresa mixta con un nombre rimbombante: Refinería del Pacífico, Eloy Alfaro, RDP, Compañía de Economía Mixta, integrada por Petroecuador y PDVSA, Ecuador S.A. Empresa aparentemente subsidiada de la petrolera venezolana. La empresa mixta está en proceso de liquidación por no haber cumplido sus obligaciones. El representante legal nombrado liquidador no ha concluido con la liquidación y en la práctica podría reactivarse. No se conoce ninguna acción de cumplimiento de las obligaciones, ni cobro y recuperación de las inversiones que no cubrió PDVSA. Más bien, seguramente esta cuasi licitación dará lugar a una demanda por parte de PDVSA. El Estado ecuatoriano ha gastado alrededor de 2.500 millones de dólares, 2.500 millones de dólares en la famosa REDP, ya que los costos de los estudios a cargo de la firma coreana SK, más las actualizaciones, estudios complementarios para una refinería de 300.000 barriles diarios de alta convertibilidad, sumados a los costos promocionales, decenas de viajes de delegaciones a China, Corea, Japón, Rusia, Inglaterra, Brasil, Emiratos Árabes, honorarios de bufetes petroleros, costos de bancas de inversión superan los 1.000 millones de dólares, más los costos de terrenos, rellenos de terrenos que sirven solo para el narcotráfico, Acueducto La Esperanza, El Aromo, según cifras del mismo ministro Carlos Pérez, superan los 1.500 millones de dólares. Nunca sabremos en manos de quién caería una parte de la RDP. Las contrataciones de la importancia de la refinería no pueden hacerse sin transparencia. Como ejemplo del prejuicio en la REDP, analicemos, asambleístas, con precisión el prejuicio adicional al país con el diseño y construcción del acueducto al Aromo. Si la obra se construía con tuberías de cemento o de plástico reforzado con fibra de vidrio, fabricados en el país y la región, la obra costaría entre 70 y 80 millones de dólares. Licitaron la obra. ¿Quién manejó el concurso? Odebrecht. Presentó una oferta casi 100 millones superior al presupuesto referencial y 100 millones más de dólares que una oferta de una empresa internacional especializada. Y sorpréndanse, señores asambleístas y pueblo ecuatoriano, contrataron con Odebrecht y terminó costando 380 millones de dólares, 300 millones más de dólares que con tuberías nacionales o de la región. Sumen intereses y el costo de una obra inutilizada y ustedes se sorprenderán. Nada se ha hecho por recuperar
pueblo ecuatoriano los dineros despilfarrados. Habrá que recabar los documentos probatorios y reponérselos a la Contraloría, ya que fueron quemados en los sucesos recientes. Tan grande el despilfarro en la refinería del Pacífico que no tomaron la precaución de, habiendo tenido un terreno grave unos años antes, habiendo tenido un terremoto grave unos años antes, realizar el análisis de suelos en una zona de alto riesgo sísmico. Y ahí botaron los 2.500 millones de dólares. Luego vino otro terremoto, el de abril 2016, que confirmó que es una zona de alto riesgo sísmico. En el proceso actual se permitiría que la refinería se construya en cualquier lugar de la costa ecuatoriana. En el proceso actual se va a permitir que la refinería se construya en cualquier lugar de la costa ecuatoriana. Eso incluye las zonas de alto riesgo sísmico de Esmeraldas y Manabí. Es evidente que el señor ministro no se ha enterado que en la península de Santa Elena, gracias a Dios, nunca se han producido terremotos, maremotos, ni tsunamis, porque estamos asentados sobre formaciones de la era cretácica, duras, consistentes, resistentes y profundas, que evitan que cuando se producen movimientos telúricos, la energía que se libera se disipe y no se produzcan liquefacciones que hacen que los suelos pasen de un estado sólido a un estado líquido y las estructuras se derrumben. Lo sorprendente, ecuatorianos, del proceso promovido es que no se haya efectuado ni siquiera un estudio de prefactibilidad, que no se dé definición y precisión de la capacidad de la refinería, su ubicación, un detalle de los productos a elaborarse y sus porcentajes, habiendo gastado tanto en estudios. No se hace ninguna mención a parámetros de comparación, estudios ambientales y remediaciones. ¿Qué tipo de concurso puede darse si no se podrán efectuarse comparaciones, si los criterios serán los de un funcionario que calificó como apta a una empresa que de casualidad se encontró en un set de televisión en Esmeraldas y que después se difundió? Era una empresa mexicana cuestionada y sin ninguna experiencia en el diseño, construcción, financiamiento y operación de refinerías de hidrocarburos. Los sectores estratégicos y las modalidades de contratación están descritas en la Constitución de la República y referidos en sus artículos 313, 315 y 316. Le queda un minuto, señor legislador. Norma suprema. Gracias. Las facultades previstas para todos los funcionarios del Estado no podrán estar por encima de las normas supremas. Finalmente, al liberarse los precios de los combustibles que se consumen en el país y asumir compromisos de compras, se está adquiriendo obligaciones financieras superiores a la garantía soberana y que las pagará el pueblo directamente. Por lo tanto, la famosa frase de es sin inversión ni compromiso del Estado no es cierta. El Estado también somos los ecuatorianos, los ciudadanos, que pagaremos el precio que nos impongan los productos hidrocarburíferos. Los contratos de derivados del petróleo envuelven tantas variantes que no es justo que se condene a un país a una modalidad que no ha sido socializada ni discutida ni con la prensa ni con las universidades,
ni los colegios de profesionales, tampoco con los sectores sociales, ni con las comunidades indígenas. Las Fuerzas Armadas son garantes de la seguridad y protección de los sectores estratégicos. No debemos oír solamente la opinión política del señor ministro. Debemos oír al criterio profesional y patriótico del alto mando del Comando Conjunto, que no estará envuelto en la promoción de negocios. Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias. Era la intervención.